¿Qué tal, amigos? Muy buen día, muy bienvenidos. Aquí comienza Verdad y Vida. Hoy arrancamos con un tema bien importante acerca de cómo nació el cristianismo y cómo va a terminar el cristianismo en lo que lo conocemos hoy. Para eso vamos a ver una nota de Leda, la Rosarina, que ya comenzamos. Ser la historia de Leda, una mujer que es laica, pero que hace imposición de manos en iglesias católicas. Está allí en Rosario y centenares de personas van cada martes para recibir esta imposición de manos que dice ha curado a muchos. Gustavo Barco estuvo allí y nos trae esta historia. Sentí como una palpitación, así, cuando me desperté estaba en el piso. Sí, es un don, obviamente. Para mí es entre Dios y nosotros, es eso. Conectás con Dios como no con otras cosas. Ella me dio la bendición y caí. Realmente acá como que encuentro la paz, la tranquilidad. La fe, como dicen, mueve montañas. Estamos en la capilla del Colegio Sagrado Corazón con el grupo Soplo de Dios. Con Leda, que viene todos los martes ya hace bastante, a acompañar a la gente, a ayudarla desde la manera que se puede y sobre todo agradeciendo todo lo que tenemos. Nosotros empezamos a venir por mi marido que tenía problemas de la vista, que el oculista le había dicho que un ojo lo había perdido. Hace rato que veía poco y estoy haciendo un tratamiento y no me da, ¿viste? Toma mate y cambiate y vamos. Le dice a dónde, le digo, vamos a la catedral que hay una chica, le digo que hace posición de mano. Le digo, vamos para ver qué pasa con tu vista, porque no puede estar así. ¿Conociste a Leda? Sí, ¿Qué te hizo ella? Y ella me posición de mano y Derecho fue a los ojos de él. empezó a lagrimar el ojo ya. La verdad que no sé, increíble lo que pasó. Desde ese día para mí fue un milagro, porque ahora a mi marido se le llena los ojos de lágrimas. No lo puedo creer. Sí, creo, pero gracias a ella estoy adelantando un montón. Yo estoy muy emocionada y muy agradecida a ella y a Dios, ante todo, porque Dios le da fuerza a ella, le dio ese don para que nos ayude a nosotros. Somos un grupo de oración. Un grupo comunitario. ¿Hace cuánto tiempo que tenés este poder de sanación que dice la gente que sanás a la gente, que hace milagros? Hace 8 años que estoy transitando todo lo que es este carisma, no es ningún poder. ¿Un carisma qué es? Y es un don de Dios, es un don de Dios. Me parece que lo más importante es poder comunicar a la gente que Dios está en medio nuestro. Y bueno, esto no es poder llegar a gente que no conoce. Pero me decías hace 8 años, ¿qué pasó hace 8 años? Recibí un carisma, un don de Dios, que se fue desarrollando en el transcurso, ¿no? Lo más importante es saber que uno sale a amar. A partir de conocer a Dios, sale a amar, sale a hacer obras, sale a Y hermanos, no quiero herir la sensibilidad de ningún hermano católico, pero lo que acaban de ver ahí es una mujer, es decir, aquí pasan dos cosas. Número uno, Dios les da una cachetada a la Iglesia Católica que es muy machista y que no ordena mujeres para el ministerio. En primer lugar eso. Y en segundo lugar, les está mostrando que basta de rituales, de liturgias muertas, y vamos a la vivencia que da el Espíritu Santo. Muchos creerán que descubrieron la pólvora y se preguntan qué está pasando. Bueno, el Espíritu Santo se manifestó a Leda, recibió el poder de Dios y empezó a hacer la obra de Dios. Esas cosas pasan todos los días en la mayoría de las iglesias evangélicas, a los que nos llaman protestantes, pero no le dan la difusión por temas políticos, etcétera, pero en realidad estas cosas pasan todo el tiempo desde siempre, salvo algunas iglesias evangélicas que no creen, aunque parezca mentira, no creen que el Espíritu Santo sigue vigente en este tiempo y que hace los milagros que hacía cuando la iglesia primitiva nació, casi 2000 años atrás.
Entonces, la iglesia cuando nació casi 2000 años atrás no era ni católica ni protestante tal como la conocemos hoy. Era una iglesia única, llena del poder del Espíritu Santo, y el apóstol Pedro, a quien se considera el primer papa por la Iglesia Católica, fue un hombre lleno del Espíritu Santo. Y permítanme decirles cuál fue la diferencia que motivó un ministerio en la vida de Pedro tan diferente al que realmente había demostrado cuando arrestan a Jesús. Jesús le había preguntado a Pedro, tiempo antes de ir a la cruz, si lo amaba. Pedro, ¿me amas? Le preguntó 3 veces. Y Pedro respondía, ustedes sabrán que en el original griego la palabra amor no es única como en el idioma español, son distintas palabras que significan distintas cosas. El amor ágape es el amor puro, sublime, el amor de Dios. El amor eros es el amor erótico de la pareja, el amor filial de padres e hijos, de amigos, etc. Hay varios tipos de amor y cada uno de ellos significa una cosa diferente, aunque siempre hablamos de amor, como conocemos las palabras que usamos habitualmente: filosofía, amor a la sabiduría; filantropía, amor a la humanidad, etcétera, etcétera. Entonces, Pedro le decía a Jesús que lo amaba, pero con amor de amistad. Y Jesús esperaba de él que lo amara con amor de Dios, el amor ágape, que es lo que Dios exige de nosotros. El primer y gran mandamiento dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero Jesús le seguía preguntando a Pedro si lo amaba, y Pedro una y otra vez le decía: te amo con amor filial, con amor de amigos, pero no con el amor ágape, con todo el corazón. Y Jesús luego le profetizó: vos me vas a negar 3 veces antes que el gallo cante. Y Pedro: no, Señor, voy a ir contigo hasta la muerte si es necesario. Evidentemente que no se conocía siquiera a sí mismo y no sabía que la naturaleza humana en sí misma es débil, es vulnerable, y que siente miedos, siente temores, etc., hasta que vino el día de Pentecostés. Entre el momento que Pedro niega a Jesús 3 veces y el Pentecostés pasaron quizás 1 mes y medio, 50 días después de la Pascua vino el Pentecostés, que era una fiesta, es una fiesta judía, y entonces estaban todos los cristianos unánimes y juntos. Algunos dicen las religiones tienen que unirse, y el humanismo tiende a unir las religiones para que converjan en puntos en común. Y sin lugar a dudas, todas las religiones podremos tener puntos en común, pero de ninguna manera usted puede unir perros y gatos. Los puede unir por el pescuezo, pero no van a estar unánimes. Y para que la bendición de Dios caiga sobre nosotros, sobre el pueblo y sobre una nación, no solo tenemos que estar unidos, tenemos que estar unánimes. Unánime significa un ánimo, un alma, un pensamiento, un sentimiento, una misma vocación, un mismo amor. Pero si usted une un perro y un gato por los pescuezos, van a estar unidos, pero no unánimes seguramente. Y eso es lo que pasa cuando usted trata de unir la carne con el espíritu. Si alguien está motivado por sus emociones humanas, motivado por intenciones que no son las mejores, lo pretende unir a alguien que está motivado por el Espíritu Santo de Dios, es posible que estén unidos en un mismo edificio, bajo una misma consigna, pero no van a estar unánimes en el espíritu como Dios demanda de nosotros. Entonces, acá en este video que acabamos de ver, el Espíritu Santo le está dando una cachetada y una gran lección a la Iglesia Católica, fundamentalmente a los líderes religiosos, con todo respeto lo digo, porque en primer lugar toca el punto del género, que la Iglesia no ordena ministros mujeres, sino solo varones. Las mujeres son laicas, y Leda es una mujer laica, pero que Dios la ha llenado de su espíritu. Por eso ella dice: conoces a Dios
y empezás a amar a la gente. No soy yo soy una persona como ustedes, le dice al periodista. Simplemente recibí un carisma. Un carisma es un don de Dios. Pero, a ver, vamos a aclarar. El Espíritu Santo es el propietario de los dones, ¿no? La Biblia enseña a través del apóstol Pablo en 1 Corintios, habla sobre los dones espirituales, habla sobre el amor de Dios y dice que el amor de Dios está por encima de los dones. Y cuando Jesús dice por sus frutos los vas a conocer, no dice por los dones los vas a conocer, sino por los frutos. El amor es un fruto del Espíritu, pero los dones son manifestaciones sobrenaturales del Espíritu Santo. O sea que el cristiano puede recibir al Espíritu Santo, como sucedió en Pentecostés 2000 años atrás, y va a manifestar diversas cantidad de dones conforme el Espíritu Santo lo decida, porque Él es soberano y sabe qué hace, cómo lo hace, con quién lo hace, cuándo y dónde lo hace. Nosotros los mortales somos simplemente instrumentos en sus manos. Y lo que hace la diferencia es la fe de la gente. Si usted va a una iglesia donde le hablan de Jesús y usted pone fe en Jesús y en su palabra, va a recibir el milagro que usted necesita. El problema es que la gente está llena de prejuicios, el problema es que la gente está llena de incredulidad, de pensamientos de ateísmo, de humanismo, de incredulidad, por las cosas que escucha a su alrededor, por las cosas que ve tan negativas. Entonces cuando va a una iglesia mete a todos en la misma bolsa y dice son todos iguales, porque por ahí se entera de que algún cura abusó de una menor, etcétera, o que alguien cometió una estafa. Hoy día va a haber de todo tipo de cosas en iglesias protestantes como en iglesias católicas, va a haber escándalos por todos lados. El asunto es que lo precioso de Dios que está haciendo en la gente va a sobresalir del resto del mundo. Y por eso es la persecución que se dio en aquel entonces y la persecución que se va a dar al final de los tiempos que estamos viviendo, los postreros días. Usted va a ver un avivamiento en el verdadero cuerpo de Cristo, la iglesia. Va a ver el poder sobrenatural manifestándose en y a través de los creyentes genuinos, como nunca antes en la historia, incluyendo el tiempo de Pentecostés, el libro de los Hechos. Sepa que el libro de los Hechos de los Apóstoles en el Nuevo Testamento, que es el quinto libro del mismo, no tiene un cierre, no tiene una conclusión, porque los apóstoles de ese entonces murieron, ya están con el Señor, pero el Espíritu Santo sigue estando en la iglesia y sigue ejecutando los mismos hechos que protagonizaron Pedro, Juan, Pablo, etcétera, etcétera. Entonces, usted deberá saber que Pedro fue casado, porque si Jesús le sanó a la suegra es porque tuvo mujer en algún momento. Pedro fue casado y lo consideran el primer papa. Está bueno que los curas, que los sacerdotes se puedan casar, porque el celibato es una opción voluntaria, no puede ser impuesto, porque después se generan los escándalos sexuales que hoy día rodean a la institución católica a nivel de Occidente, fundamentalmente, con muchos líderes presos, justamente presos, porque cometieron abusos sexuales, etcétera, etcétera, incluyendo algunos que se autoperciben como homosexuales y abusan de niños varones, etcétera. Entonces, hoy día la iglesia protestante también ha sido infiltrada por la ideología de género y se ha dividido. Hay un cisma a nivel de la iglesia protestante donde algunos siguen siendo bíblicos, siguen las normas de la Biblia, la palabra de Dios, y otros dicen, bueno, me sumo a la ideología de los humanistas y creo que la homosexualidad está bien y vamos a ordenar ministros homosexuales, mujeres homosexuales, lesbianas también en el ministerio, pero no hay que mezclar las cosas. Lo que sigue teniendo cada persona es libre albedrío para hacer con su vida lo que se le dé la gana, aun cuando conoce la palabra de Dios, pero sepa que
los adúlteros, ni los fornicarios, ni los homosexuales verán al reino de Dios, a menos que se conviertan, a menos que se arrepientan de sus pecados, pidan perdón a Dios. La sangre de Cristo los limpia de todo pecado, le va a dar paz en su alma, en su corazón, y usted será una nueva criatura. Como dijo el apóstol Pablo en 2 Corintios 5:17, de manera que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas, sin excepción, todas son hechas nuevas. Entonces, la segunda cachetada que el Espíritu Santo le da a esta iglesia católica en Rosario, Argentina, es que el Espíritu Santo puede hacer las mismas obras que hacía cuando nació la iglesia primitiva y que en este tiempo sigue estando vigente, y deben darle lugar al Espíritu de Dios para que Él haga en el pueblo lo que tenga que hacer y la gente reciba. Ahora, los hermanos católicos que desconocen cómo funciona todo esto, atribuyen la sanación a esta muchacha, a Leda, y la empiezan a idolatrar, como han idolatrado a tantos artistas que luego los canonizan y les piden, les rezan. Y sepa que eso es una mentira del diablo, señores, porque el único que sana, Leda lo dice, es Dios. Yo soy como ustedes, quien sana es Dios. Dios me ha usado a mí para sanar muchas personas, para liberar muchas personas, y yo en ningún momento digo que he sanado a alguien. Dios es quien lo hace. Dios me ha permitido viajar por muchos países en Occidente y ministrar en iglesias de miles de personas, y Dios se mueve y hace lo que Él tenga que hacer en la gente. Y no soy yo, ni es ningún hombre, ninguna mujer quien tiene el poder para sanar, o mejor dicho, tenemos el poder dado por Dios, pero quien hace la obra es el Espíritu Santo. Y veamos lo que dice la Biblia en Hechos capítulo 4, dice: mientras Pedro y Juan hablaban a la gente, se presentaron los sacerdotes. Ya había venido el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2, en Hechos 1:8 estaba la promesa de Jesús. Esto lo escribe el doctor Lucas, que era el discípulo de nacionalidad griega, y decía: recibiréis poder, poder que en el original griego es dunamis, que significa dínamo o dinamita. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Una energía, un poder sobrenatural que daría fe de lo que Jesús hizo en su obra, en su muerte y posterior resurrección. Por eso dice: me seréis testigos. Eso es lo que permite que 2000 años después de Cristo, aunque hoy muchos lo niegan, 2000 años después de Cristo la iglesia pueda ser testigos de Él. Porque cuando alguien es llamado a declarar a la corte para ser porque fue testigo de un crimen o de un hecho que ocurrió, citan a alguien que presenció, no a alguien que escuchó en el almacén de la esquina, sino a alguien que estaba presente y vio y escuchó de primera mano lo que ocurrió, y luego lo cuenta ante la presencia del juez y del fiscal. Pero cuando uno como cristiano es testigo de Jesucristo, ¿cómo pudiera yo ser testigo de Cristo si no estuve ahí, no vi? Solamente tengo que acreditar que la Biblia me está diciendo la verdad, porque muchos se preguntan, ¿qué pruebas hay? Bueno, el Espíritu Santo es lo que produce la prueba en este tiempo y permite que podamos ser testigos de Jesucristo. Cuando uno está en un culto y adora a Dios y el Espíritu de Dios se manifiesta, la presencia de Dios está ahí, y si hay alguien que llegó a la reunión endemoniado, bajo la influencia de espíritus demoníacos, esos espíritus se van a manifestar porque no pueden resistir la presencia de Dios, por lo cual hace que el poder de Dios se manifieste y traiga liberación a las personas que están poseídas, oprimidas por Satanás o perturbadas en su mente, en sus emociones. Que cabe destacar que hoy hay por cantidades industriales personas que están bajo la influencia de los demonios, que no pueden dormir,
que tienen patologías, que tienen parafilias en lo sexual, etcétera, etcétera, influencias demoníacas que les están trayendo depresión, que les están trayendo insomnio, que les están trayendo ideas suicidas, que le están trayendo desesperanza, que le están diciendo a la mente en forma permanente: no servís para nada, sos un estorbo, ¿por qué no te quitas la vida? ¿Por qué no acabás con esto de una vez? Eso es una influencia demoníaca, y cuando el Espíritu Santo se manifiesta a través de los hijos e hijas, siervos y siervas de Dios, los demonios tienen que irse. Y cuando la gente pone fe en la palabra de Dios, el Espíritu Santo va a obrar sin ningún lugar a dudas. Entonces, Pedro, luego de negar al Señor, recibe unos días después, en Pentecostés, el bautismo del Espíritu Santo. Habían 120 reunidos en el aposento alto por 10 días, habían ayunado, habían orado, estaban esperando la promesa del Padre que Jesús les dijo: voy a enviar sobre ustedes y van a ser mis testigos en Jerusalén, reitero, en Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra, incluyendo a Melo, Cerro Largo y al Uruguay entero. Entonces, el Espíritu Santo se manifestó en aquel entonces, incluyendo María, la Madre de Jesús, estaba allí como una más, recibió el poder del Espíritu Santo, y Pedro se destaca, ese hombre que había negado a Jesús, que dijo: yo no lo conozco, no tengo nada que ver con él, empieza a hablar con denuedo la palabra de Dios. En su primer prédica se convierte en 3.000, luego 5.000 y así sucesivamente. Y esto no alegró a las autoridades religiosas de entonces, como hoy día tampoco se alegran las autoridades religiosas, que están más muertas que vivas, que solo tienen rituales, que solo tienen discursos vacíos, huecos, que realmente no le traen paz a ningún corazón, que no sacian el alma de nadie y no sanan a nadie ni liberan a nadie, porque dicen, les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción. Por eso vale la pena conocer la palabra de Dios y creer en ella para que Dios nos pueda bendecir. Dice el versículo 3 que arrestaron a Pedro y a Juan, y como ya anochecía, los metieron en la cárcel hasta el día siguiente. Tremendo. Muchos de los que oyeron el mensaje creyeron, y el número de estos, contando solo a los hombres, llegaba a unos 5.000. Quiere decir que pudieron haberse convertido 12 a 15.000 personas, contando a las mujeres y niños como mínimo. Y dice que se reunieron al día siguiente en Jerusalén gobernantes, líderes religiosos, los maestros de la ley. Estaba el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan, Alejandro y los otros miembros de la familia del sumo sacerdote. Hicieron que Pedro y Juan comparecieran y comenzaron a interrogarlos. ¿Con qué poder o el nombre de quién hicieron ustedes esto? Pero Pedro lleno del Espíritu Santo. Ahí está la diferencia, señores. Pedro lleno del Espíritu Santo. Pedro lleno del Espíritu Santo. Nadie puede ser líder religioso si no está lleno del Espíritu Santo. Esa es la meta, la consigna de todo líder cristiano, que esté lleno del Espíritu Santo. Si su líder religioso no está lleno del Espíritu Santo y no le habla la verdad de Dios, váyase lo más rápido que pueda de ese lugar y busque un lugar donde le hablen de Dios, de la palabra, de Jesucristo, del Espíritu Santo, y que esté lleno del poder de Dios. Entonces, gobernantes del pueblo y líderes, hoy se nos procesa por haber favorecido a un paralítico. Y se nos pregunta cómo fue sanado ese paralítico que estaba en el templo, la Hermosa, en la puerta, mendigando desde hacía años. Y Pedro y Juan llegan y los mira para recibir una moneda. Y Pedro, como buen cristiano, le dice: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Al instante se levantó y anduvo. Entonces esto afectó a los líderes religiosos, porque ustedes saben que cuando uno está en el llano y todo el mundo está al mismo nivel, ahí nadie se distingue de nadie, están todos en el mismo paquete y alguien sobresale de pronto.
y comienza a manifestar cosas que antes no pasaban, como pasa con Leda en Rosario, entonces los líderes religiosos empiezan a sentir celos, envidia, se amenaza su competencia y dice, caramba, este nos va a dejar afuera, pues la gente los va a seguir a ellos y no nos va a dar bolilla a nosotros, y empieza a ver como una amenaza a todo líder, incluyendo a Jesús, que de alguna forma se destaca ante la multitud y empieza a hacer que esta multitud se fije en ellos, los siga y les reste importancia y atención a los verdaderos líderes del statu quo, del establishment, del tiempo. Entonces, ahí es que estos empiezan a preocupar y arrestan a los verdaderos hombres de Dios que están haciendo la obra de Dios, que están amando a la gente, como fue el caso de estos apóstoles. Y dice, ¿por qué se nos pregunta cómo fue sanado? Sepan ustedes, todos, todo el pueblo de Israel, que este hombre que está aquí delante de ustedes sano, gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Atenti, crucificado por ustedes, pero resucitado por Dios. Jesucristo es la piedra que desecharon ustedes, los constructores, y que ha llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación. Atención, señores, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. No hay ningún mediador ni mediadora entre Dios y los hombres. Lo dijo el apóstol Pedro y sigue estando vigente. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Solo Jesucristo, el nombre de Jesucristo, la persona de Jesucristo es el único camino, el único intermediario entre Dios y los hombres. Jesús nos dijo que debíamos orar al Padre en su nombre. Todo lo que pidas al Padre en mi nombre. No le pida a ningún otro santo, no le pida a ninguna virgen, porque ningún hombre, ninguna mujer fuera de Jesús le va a escuchar. ¿Por qué no le va a escuchar? Porque nadie puede, dijo Jesús en la parábola del rico y Lázaro, si está en el cielo no se puede comunicar con ningún otro lugar, y si está en la tierra, en el infierno, tampoco puede comunicarse con el mundo de los vivos. Lo dijo Jesús. Entonces, Dios, el Espíritu Santo, tercera persona de la Santísima Trinidad, opera en la tierra a nivel de los creyentes, y los ángeles de Dios son espíritus ministradores enviados por Dios para servir a su iglesia, servir a los santos, servir a los creyentes. No estamos solos, el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende, dice la Biblia. Así es, amigos y amigas, que Pedro tenía muy claro y dijo, yo no fui el que sanó a este paralítico que ustedes hoy ven sano, este hombre fue sanado en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Así que dice, le mandaron que le retiraran del consejo y se pusieran a deliberar entre sí. ¿Y qué vamos a hacer con estos sujetos?, decían los líderes religiosos. Es un hecho que por medio de ellos ha ocurrido un milagro evidente, como pasó con otro ciego que le preguntaban quién lo sanó, y el ciego dijo, yo lo único que sé que era ciego, nací ciego y ahora veo. ¿Listo? Fue Jesucristo que hizo el milagro. Para evitar que este asunto siga divulgándose entre la gente, vamos a amenazarlos y así no volverán a hablar de ese nombre a nadie. Y esto sigue pasando hoy día, señores, porque la verdad, gracias a Dios por la ciencia, la tecnología, la inteligencia artificial, hay hombres que se creen Dios porque apretan un botón, porque saben que le pueden pedir lo que quieran a la inteligencia artificial y ya esta hoy ve, escucha y habla, ya están creando muchas cosas, ya se autoperciben como Dios, pero jamás una criatura llegará a ser como Dios, que es la tentación original del jardín del Edén, cuando la serpiente, que estaba poseída por un espíritu diabólico, el mismo diablo dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho no comas de todo árbol del huerto,
La mujer dijo, no Señor, podemos comer de todos los árboles menos de la ciencia del conocimiento, la ciencia del conocimiento, la ciencia del conocimiento, porque Dios dijo, el día que de él comas vas a morir. Y la serpiente dijo, no, sabe Dios que cuando comas de ese fruto vas a ser como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y eso fue lo que tentó a la mujer, ser como Dios. Esa misma tentación le vino a Jesús. Si postrado me adorares, todos estos reinos serán tuyos. Entonces Jesús rechazó la tentación en la cual Adán y Eva fracasaron, pero hoy muchos hombres aceptan esa tentación de ser como Dios, de creerse como Dios y tener los reinos del mundo, porque esa élite son multimillonarios, ostentan cientos de miles de millones de dólares. Entonces se autoperciben como Dios y tienen toda la tecnología, todos los empleados, todo el poder a su alcance para hacer y deshacer muchas cosas, pero Dios sigue estando en su trono, señores, y llegará el día de Dios cuando va a juzgar a cada uno conforme a su obra, y dice la Biblia que toda rodilla se doblará ante la presencia de Dios y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Eso es para nosotros una gran bendición, saber que tenemos una esperanza muy poderosa, muy profunda, a través de Dios, de su palabra, que es veraz, que se cumple, porque vemos la manifestación de Dios cada día en nuestra vida y a través de ella. Y cuando la gente viene a Cristo confiado en Él y en su palabra, el Espíritu de Dios va a hacer la obra por esa persona que está necesitada. Entonces, en aquel tiempo, los líderes religiosos arrestaban y perseguían a los cristianos. De hecho, el único apóstol que no fue asesinado por causa de la fe fue el apóstol Juan, que murió de viejo en la isla de Patmos con más de 90 años, pero los demás todos fueron decapitados o crucificados, como el caso del apóstol Pedro, que dijo, no soy digno de morir como mi Señor, y pidió que lo pusieran cabeza para abajo. Y la muerte de cruz en aquel tiempo no era ninguna virtud. Morir en una cruz, ejecutaban los reos, los delincuentes de la época, era una forma muy cruel, pero Jesús estuvo dispuesto, dice la Biblia, por nosotros se hizo pecado, y fue a la muerte, fue obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, dice la Biblia. Entonces, sufrió el oprobio, la vergüenza, la discriminación, la difamación, la injuria, los insultos, etcétera, etcétera. Y hoy seguimos viviendo situaciones similares, porque cuando la iglesia empieza a manifestarse en el poder del Espíritu Santo, los líderes religiosos de este tiempo van a atentar contra ella, los líderes políticos van a atentar contra ella, porque se van a dar cuenta que la gente empieza a descubrir la verdad y ya no cree a la mentira, no cree cuentos chinos, no cuentos de hadas, ya no la podés engañar, porque el Espíritu Santo dice, los guiará a toda verdad, el Espíritu Santo estará con ustedes, en ustedes, todos los días, hasta el fin del mundo. Y cuando vemos la manifestación del Espíritu Santo y sentimos en nuestra vida la manifestación del poder de Dios, vamos a ver señales, prodigios y maravillas como en aquel tiempo, pero sepan, señores, que aún en este tiempo mucho más, porque Cristo viene pronto y Dios está levantando un pueblo a nivel internacional, a nivel global, porque aún en países musulmanes Dios está levantando una iglesia clandestinamente, a espaldas de las autoridades, porque los matan por ser cristianos, los encarcelan por ser cristianos, por portar una Biblia, o los países comunistas como China, como Corea del Norte, etcétera, que persiguen a los cristianos, los encarcelan, los torturan, los matan. Entonces sepan, señores, que el poder de Dios no está limitado por inteligencia artificial, ni por ciencia, ni por tecnología. Nos podrán matar, pero el Espíritu Santo seguirá impulsando a la verdadera iglesia de Jesucristo, de donde hay católicos, donde hay evangélicos de todas las denominaciones, y Dios empezó a saltar las barreras denominacionales
étnicas, raciales, internacionales para ser un solo cuerpo, la Iglesia de Jesucristo, que será levantada en este tiempo postrero y final de la historia de la humanidad, y va a manifestar un poder sobrenatural mucho mayor a aquel que tuvo cuando nació. Así, amigos, se nos fue el tiempo, pero no las ganas de seguir hablando de Jesús. Por lo tanto, lo dejamos en buena compañía, la programación de este canal. Sepan que este programa se replica después de las 12:30 de la noche. Así que Dios les bendiga. Nos vemos mañana si Dios quiere.